14. Después que arreglé mi nueva cabecera, me volví a quedar dormido, hasta que Camilo, el exacto y valiente Camilo, se acercó a mí y diciéndome al oído, mi coronel, me despertó. Tenía en ese momento un sueño que era como la perspectiva confusa del pintado caleidoscopio. Estaba en dos puntos distantes al mismo tiempo, en el suelo y en el aire. Yo era yo, y a la vez el soldado, el paisano ese, lleno de amor y abnegación, cuya triste aventura acababa de ser relatada por sus propios labios, con el acento inimitable de la verdad. Yo me decía, discurriendo como él, qué ingrata y qué mala fue Petrona, y discurriendo como yo mismo, Byron, tan calumniado, tiene razón. En todo clima, el corazón de la mujer es tierra fértil en afectos generosos. Ellas, en cualquier circunstancia de la vida, saben, como la samaritana, prodigar el óleo y el vino. De repente yo era Antonio, el ladrón del padre de Petrona, otra vez el juez celoso, ya el cabo Gómez, resucitado en tierra adentro. En el instante mismo en que me desperté, el desorden, la perturbación, la incompatibilidad de las imágenes del delirio llegaban al colmo. Había vuelto a tomar el hilo del sueño anterior. No sé si al lector le suele suceder esto, y montado no ya en la mulita que se me escapara de la cabecera, sino en un enorme gliptodón, que era yo mismo, y persistiendo mi espíritu en alcanzar la visión de la gloria, cabalgando reptiles, discurría por esos campos de Dios murmurando, dall'Alpi alle piramide, dal Manzanare al Reno, dall'uno al altro mare. Pronto estuvimos otra vez en camino con cabalgaduras frescas. La noche tenía una majestad sombría, soplaba un vientecito del sur y hacía un poco de frío. Medio entumecido como me había levantado de mi gramíneo lecho, temí dormirme sobre el caballo, y era indispensable tener muchísimo cuidado, pues en cuanto salimos del descampado y entramos de nuevo en el bosque, comenzaron a azotarnos sin piedad las ramas de los árboles. La penumbra de la luna eclipsada, a cada momento por nubes cenicientas que corrían veloces por el vacío de los cielos, hacía muy difícil apreciar la distancia de los objetos. Así fue que más de una vez apartamos ramas imaginarias y más de una vez recibimos latigazos formidables en el instante mismo en que más lejos del peligro nos creíamos. ¿No sucede en el sendero de la vida, de la política, de la milicia, del comercio, del amor, lo mismo que cuando en nublada noche atravesamos las sendas de un monte tupido? Cuando creemos llegar a la cumbre de la montaña con la piedra, nos derrumbamos a medio camino. Nos creemos al borde de la playa apetecida y nos envuelve la vorágine irritada. Esperamos ansiosos la tierna y amorosa confidencia y nos llega en perfumado y pérfido billete un olvidadme. Ofrecemos una puñalada y somos capaces de humillarnos a la primera mirada compasiva. Cuán cierto es que el hombre no alcanza a ver más allá de su nariz. Llamé, para no dormirme, a Francisco, mi lenguaraz, y de pregunta en pregunta llegué a asegurarme de que no tardaríamos muchas horas en hallarnos entre las primeras tolderías. Díjome que poco antes de llegar a donde íbamos a parar, se apartaban varios caminos, que debíamos ir con mucho cuidado para no tomar uno por otro, que él era vaqueano, pero que podía perderse, haciendo mucho tiempo que no había andado por allí. Pues entonces no conversemos, no vayas a distraerte con la conversación y nos extraviemos, le contesté. Y esto diciendo, sujete de golpe el caballo, esperé a que toda la comitiva estuviese junta y previne que de un momento a otro íbamos a llegar a donde se apartaban varios caminos, no tardando en encontrarnos entre las primeras tolderías.
que tuvieran cuidado, que quien primero notara otros caminos o toldos avisara. Marchamos un rato en silencio. Oíase de cuando en cuando el relincho de los caballos y constantemente el cencerro de las madrinas. De repente oyóse una carcajada. Era Calixto, mi jocoso asistente, el revolucionario de Marras, que según su costumbre iba contando cuentos y que acababa de echarles a los compañeros una mentira de afolio. ¿Qué hay?, pregunté. Nada, mi coronel, contestó Juan Díaz. Es Calixto, que nos quiere hacer comulgar con ruedas de carreta. El muy mentiroso acababa de jurar, por todos los santos del cielo, que una mujer de la sierra había parido un fenómeno macho, así dijo él, con 2 cabezas. Hasta aquí el hecho no tenía nada de inverosímil. Lo gordo era que Calixto agregaba que el muchacho, por no decir los muchachos, tenía los más extraños caprichos, que con una boca bebía leche de vaca y con la otra de cabra, que con una decía que sí y con otra no, que con una lloraba y con la otra cantaba, armando mediante ese dualismo unas disputas y camorras infernales, que eran muy entretenidas. Eres un gran embustero, le dije. Mi coronel, contestó, embustera será la gaceta en que yo lo he leído. ¿Y en qué gaceta has leído eso? En un pedazo de gaceta en que me envolvieron días pasados una libra de azúcar que me vendió don Pedro en el Fuerte Sarmiento. Allí le leímos en la cuadra del 7 de caballería. El amigo Carmen se ha de acordar. Y Carmen, otro de mis asistentes, dio testimonio del hecho, corrigiendo solamente algunos detalles, a lo cual Calixto observó: bueno, yo me habré olvidado de algo, pero lo más es verdad, es verdad. ¿Cómo? ¿Que eso ha sucedido en la sierra, que es donde se consuman todas las maravillas para un cordobés? De eso no me acuerdo bien. Padre Marcos, cuando lleguemos a Leubucó, confiéseme ese mentiroso. Con mucho gusto, contestó el buen franciscano, siempre dulce, atento y amable en su trato. Y cuando aquí llegábamos, una voz gritó: «Acá va el camino». Me detuve, y conmigo todos los que me seguían de cerca. Los demás fueron llegando uno tras otro. «Debemos estar por llegar», dijo Mora. «Voy a ver, mi coronel». Esperé un rato. Volvió diciendo que estaba muy oscuro, que no podía reconocer la rastrillada más traqueada, que era la que debíamos tomar. En efecto, un nubarrón parduzco eclipsaba totalmente la luna menguante y las estrellas apenas despedían su vacilante luz por entre la tenue bruma que se levantaba en toda la redondez del horizonte. Habíamos llegado a otro gran descampado, cuyos límites no se columbraban por la oscuridad. Ordené que cortaran paja. Rápidos y ágiles se desmontaron los asistentes y obedecieron. En un verbo tuvimos hermosas antorchas y buscando al resplandor de ellas el camino que debíamos seguir, no tardamos en hallarlo. Iba por él el rastro de Angelito y del cabo Guzmán. Han pasado no hace mucho rato, afirmaron los rastreadores, y van con los caballos aplastados y solo con él montado. Angelito va en el Picasso, dijo uno. Che, y el cabo Guzmán, agregó otro, en el moro clinudo. Tomamos el camino. Debíamos estar a 1 legua. Los primeros toldos no se veían por la lobreguez de la noche. Llegamos. Era un charco de agua entre 2 medanitos. Campamos. Mandé asegurar bien las tropillas y me acosté, no exclamando como el poeta, «Without a hope in life». Al contrario, esperanzado en el favor de Dios que hasta allí me había llevado con felicidad. Era singular que los indios no nos hubieran sentido todavía. Ellos, que son tan andariegos, que se acuestan tan temprano y se levantan con estrellas. La luz crepuscular anunciaba la proximidad de un nuevo día. Durmamos. Es fácil conciliar el sueño cuando la civilización no nos incomoda, no nos irrita con sus inacabables inconvenientes,
cuando no tiene uno más que echarse, cuando no hay ni el temor de desvelarse, quitándose la ropa o pensando en lo que la justicia y la generosidad humanas acaban de hacernos o se proponen hacernos. Lo confieso, en nombre de las cosas más santas. Yo no he dormido jamás mejor ni más tranquilamente que en las arenas de la pampa, sobre mi recado. Mi lecho, el lecho blando y mullido del hombre civilizado, me parece ahora, comparado con aquel, un lecho de Procusto. Viviendo entre salvajes he comprendido por qué ha sido siempre más fácil pasar de la civilización a la barbarie que de la barbarie a la civilización. Somos muy orgullosos, y sin embargo es más fácil hacer de Orión o de Carlos King un cacique que de Calfucurá o de Mariano Rosas un Orión o un Carlos King. ¿Hay quien lo ponga en duda? Me desperté al ruido de los soldados que señalaban toldos acá y acullá. La curiosidad me puso de pie en un abrir y cerrar de ojos. Los franciscanos y los oficiales hicieron lo mismo. Ya no se pensó en dormir, sino en las novedades que, sin duda, ocurrirían. El toldo más próximo estaría distante de nosotros unos 1000 metros. Divisábamos algo colorado. Los soldados, con ese ojo de águila que tienen, tan bueno como el mejor anteojo, decían si eran indios o chinas, los contaban y se reían a carcajadas. Estaban en sus coloquios cuando uno de ellos dijo: de aquel toldo salen 3 chinas enancadas y vienen para acá. En efecto, no tardamos en verlas llegar, deteniéndose a 100 metros de nuestro volante campamento. Mandé que el lenguaraz les hablara. Díjoles que era yo, el coronel Mansilla, que iba de pases, que se acercaran. Las chinas castigaron el flaco mancarrón que montaban enhorquetadas como hombres, medio acurrucadas, y vinieron hacia mí. Me acerqué a ellas. Las 3 eran jóvenes, 2 bien parecidas, una así. Vestían su traje habitual, que después tendré ocasión de describir, y cada una de ellas traía una sandía. Era un regalo, por si teníamos sed. El agua de la lagunita era impotable, ellas lo sabían. Acepté el obsequio y les di 12 reales bolivianos, azúcar, yerba, tabaco, papel, todo cuanto pudimos. Llevábamos bien poca cosa, habiendo quedado los cargueros atrás. Les pregunté por sus maridos y contestaron que hacía días que andaban boleando, que cómo no habían tenido recelo de acercarse. Y contestaron que hacía poco acababan de saber por Angelito que iba llegando a su tierra un cristiano muy bueno. Pero qué miedo habían de tener, siendo además mujeres. Estas mujeres, señor, en todas partes se creen seguras, y mientras tanto, ¿en dónde no corren riesgo? No he tenido nada más confiado que las tales mujeres, para ciertas cosas, por supuesto. Era indudable que ya nos habían sentido los indios. Mandé ensillar para llegar a la verde y esperar un rato allí, donde hallaríamos buen pasto y excelente agua. Mi lenguaraz se fue con las chinas al toldo, se cercioró de que no había indios en él y volvió con una ponchada de algarrobo. Es un entretenimiento muy agradable ir a caballo masticando o chupando esa fruta. Así fue que en tanto caminábamos funcionaban las mandíbulas. Ya no íbamos por entre montes, quedando estos al naciente, al poniente y al frente en lejanía. Habíamos llegado a un campo que, quebrándose en médanos bastante escarpados, semejaba el paisaje a las soledades del desierto de Arabia. La vegetación era escasa y pobre, el guadal profundo. Los caballos caminaban con dificultad. La mañana estaba lindísima. Veíamos toldos en todas direcciones, lejos, pero indios, jinetes, ninguno. Y era lo que más deseaban todos: ver indios, indios. Eso es lo que quisiera, decían los franciscanos, y yo les replicaba: tengan paciencia, padres, que quién sabe si no es para un susto. De médano en médano, de ilusión en ilusión,
De esperanza en esperanza llegamos a la Verde. Serían las 10 de la mañana. Es una laguna como de 300 metros de diámetro, profunda, adornada de árboles y escondida en la hoya de un médano que tendrá 70 pies de elevación. Mandé desencillar y mudar caballos. Yo, aunque sea esto un detalle que no le interesa mucho al lector, me desnudé y echéme al agua. Quería inspirar confianza a los que me seguían, y más que a estos, a los indios si me descubrían en aquel lugar. Ya debían estar prevenidos, y aquí me detengo hoy. Mañana te contaré los percances del resto del día en que los franciscanos queridos no ganaron para sustos. 15. Después que me bañé, que comieron, descansaron y se refrescaron las cabalgaduras en las profundas aguas de la Verde, mandé ensillar y continuó la marcha. Estábamos tan cerca ya de Leucó que era en verdad sorprendente no se hiciera ver ningún indio. Angelito y el cabo Guzmán debían estar a esas horas descansando en el toldo del cacique Mariano Rosas, y este prevenido de que yo llegaría de un momento a otro. Íbamos con Mirenguarás haciendo conjeturas y atravesando siempre un terreno guadaloso, sumamente pesado, tanto que los caballos no resistían al trote, cuando al coronar los últimos pliegues de la sucesión de médanos que forman el gran médano de la Verde, divisamos, viniendo al galope, a un indio armado de lanza. Mi lenguaraz se alarmó. Lo conocí en cierta expresión de sorpresa que vagó por su cara. ¿Qué hay?, le dije, que te llama así la atención. Señor, repuso, los indios no tienen costumbre de andar armados en tierra adentro. ¿Y qué será? Se encogió de hombros, vaciló un instante y por fin contestó. Deben estar asustados. Pero, ¿asustados de qué? Cuando le he escrito a Mariano y tú mismo le has traducido y explicado bien a Angelito mi mensaje para Ramón, para él y Baigorrita. Ah, señor, los indios son muy desconfiados. El indio avanzaba hacia nosotros, haciendo molinetes con su larga lanza, adornada de un gran penacho encarnado de plumas de flamenco. Tuve la intención de detenerme, pero en la disyuntiva de que el indio creyera que lo hacía por recelo de él y aumentar sus sospechas, si venía a reconocerme, preferí lo último, aun exponiéndome a que por no dejarlo acercarse bastante no me reconociera bien. Entre asustarse y asustar, la elección no es nunca dudosa. Un gran capitán ha dicho que una batalla son dos ejércitos que se encuentran y quieren meterse miedo. En efecto, las batallas se ganan no por el número de los que mueren gloriosamente luchando como bravos, sino por el número de los que huyen o pierden toda iniciativa, aterrorizados por el estruendo del cañón, por el silbido de las balas, por el choque de las relucientes armas y el espectáculo imponente de la sangre, de los heridos y de los cadáveres. El indio sujetó su caballo y con la destreza de un acróbata se puso de pie sobre él, sirviéndole de apoyo la lanza. Venía del sur, ese era mi rumbo. Seguía avanzando, aunque acortando algo el paso. El indio continuó inmóvil. Estaríamos como a tiro de fusil de él, cuando cayendo a plomo sobre el lomo de su caballo, partió a toda rienda en mi dirección, pero visiblemente con el intento de que no nos encontráramos. Hay aptitudes que no pueden explicarse. Solo la práctica da el conocimiento de ellas. Es una especie de adivinación. Nuestros paisanos tienen a este respecto inspiraciones que pasman. A mí me ha sucedido ir por los campos y decirme Camilo Arias. Allí debe de haber animales alzados y han de ser baguales, por el modo como corre ese venado. Y en efecto, no tardar muchos minutos en descubrir los ariscos animales flotando al viento sus largas crines y corriendo impetuosos. Qué hermoso es un potro visto así en los campos. Destaqué mi lenguaraz sobre el indio, sin detenerme, con la orden de que lo hiciera venir a mí.
Como ni el indio ni yo nos detuviésemos, llegamos a encontrarnos a la misma altura, pero en distintas direcciones. Hubiérase dicho que nos habíamos pasado la palabra al vernos hacer alto simultáneamente. Mi lenguaraz se puso al habla con el indio. Habló un momento con él y volvió diciéndome que quería reconocerme. Piqué mi caballo y ordenándole a mi gente que nadie me siguiese, partí a media rienda sobre el indio, que me esperaba con el caballo recogido y la lanza enristrada. A los 20 pasos de él sujeté, diciéndole: «Buenos días, amigo». «Buenos días», contestó. Cambiamos algunas palabras más por medio del lenguaraz, tendientes todas a tranquilizarlo, y él dio vuelta rumbeando al sur a todo escape. Y yo, reuniéndome con mi gente, seguí ganando terreno paso a paso. Mora, mi lenguaraz, parecía de mal talante, y en efecto lo estaba, pues habiéndole interrogado, me manifestó las más serias inquietudes. Hablábamos de las leguas que todavía teníamos que hacer para llegar a Leubucó, discurriendo sobre si seguiríamos por el camino de Garrilobo, que pasa por los toldos del cacique Ramón, o por el de la derecha, que pasa por la lagunita de Calcumuleu, que debíamos encontrar por momentos cuando avistamos 2 indios ocultos en un pliegue del terreno. No podía saber si alguno de ellos era el mismo con quien acababa de hablar. Le consulté a Mora. Fijó su vista, observó un instante y contestó con aplomo: «Son otros». El pelo del caballo del primero era gateado. Los 2 indios avanzaron sobre mí resueltamente. Como el anterior, venían armados. No tardamos en estar muy cerca. Estos no trataban, como el primero, de buscarme el flanco. «Vienen a toparnos», decía Mora. «Vienen a toparnos, y vienen en buenos pingos». «Pues vamos a toparlos», agregaba yo, y esto diciendo, castigué con fuerza el caballo, y ordenándole a mi gente que no apuraran el paso, me lancé a escape. Con la rapidez del relámpago nos hubiéramos topado, si unos y otros no hubiéramos sujetado a unos 50 pasos, avanzando después poco a poco, hasta quedar casi a tiro de lanzada. «Buenos días, amigo, ¿cómo va?», les dije. «Buenos días, che, amigo», contestaron ellos. Y como estuvieran con las lanzas enristradas, le observé a mi lenguaraz, se lo hiciera notar, diciéndoles quién era yo, que iba de pases y que no traía más gente que la que se veía allí cerca. Los indios recogieron las lanzas a la primera indicación de Mora, y cuando éste acabó de hablarles, llamando especialmente su atención sobre que yo no llevaba armas, me insinuaron con un ademán el deseo de darme la mano. No vacilé un punto. Piqué el caballo, me acerqué a ellos y nos dimos la mano con verdadera cordialidad. Les ofrecí cigarros, que aceptaron con marcada satisfacción, y quedándome solo con ellos, hice que Mora fuese donde estaba mi gente, en busca de un chifle de aguardiente. Mientras fue y volvió, nos hicimos algunas preguntas sin importancia, porque ni ellos entendían bien el castellano, ni yo podía hacerme entender en lengua araucana. Sin embargo, saqué en limpio que el cacique principal, Mariano Rosas, con otros caciques y muchos capitanejos, estaban entregados a Baco. El padre Burela había llegado el día antes de Mendoza con un gran cargamento de bebidas. Volvió Mora, tomaron mis interlocutores unos buenos tragos y despidiéndose alegremente, siguieron ellos su camino, que era la dirección de las tolderías de Ramón y yo el mío. Mora seguía cabizbajo a pesar del aire franco de los 2 indios. No las tenía todas consigo. «¿Quién sabe qué va a suceder?», decía a cada paso, y luego murmuraba: «Son tan desconfiados estos indios». De cálculo en cálculo, de sospecha en sospecha, de esperanza en esperanza, mi caravana se movía pesadamente, envuelta en una inmensa nube de polvo. Mora decía: «Los indios van a creer que somos muchos». Yo seguía tranquilo.
Un secreto presentimiento me decía que no había peligro. Hay situaciones en que la tranquilidad no puede ser el resultado de la reflexión, debe nacer del alma. El campo se quebraba otra vez en médanos vestidos de pequeños arbustos, espinillos, algarrobos y chañares. Nos aproximábamos a una ceja de monte. Todos los que me acompañaban paseaban la vista con avidez por el horizonte, procurando descubrir algo. Marchábamos en alas de la impaciencia, subiendo a la cumbre de los médanos, descendiendo a sus bajíos guadalosos, esquivando los arbustos espinosos bajo los rayos del sol. Estaba en el cenit, alargándose la distancia cada vez más, por ciertas equivocaciones de mora, cuando casi al mismo tiempo varias voces exclamaron: «¡Indios! ¡Indios!». Con efecto, fijando la vista al frente y estando prevenida la imaginación, descubrí varios pelotones de indios armados. «Parémonos, señor», me dijo Mora. «No, sigamos», repuse. «Pueden creer que tenemos miedo o desconfiar. Adelantémonos más bien». Dejé mi comitiva atrás, aunque mi caballo iba bastante fatigado, y apartándome del camino que ya habíamos encontrado y poniéndome al galope, me dirigí al grupo más numeroso de indios. Tendiendo la vista en ese momento a mi alrededor, vi que me hallaba circulado de enemigos o de curiosos. Poco iba a tardar en saber lo que eran. Vinieron a decirme que estábamos rodeados. «Que avancen al tranco», contesté, y seguí al galope. Rápidos como una exhalación, varios pelotones de indios estuvieron encima de mí. Es indescriptible el asombro que se pintaba en sus fisonomías. Montaban todos caballos gordos y buenos, vestían trajes los más caprichosos. Los unos tenían sombrero, los otros la cabeza atada con un pañuelo limpio o sucio. Estos vinchas de tejido pampa, aquellos ponchos. Algunos apenas se cubrían como nuestro primer padre Adán, con una jerga. Muchos estaban ebrios, la mayor parte tenían la cara pintada de colorado. Los pómulos y el labio inferior, todos hablaban al mismo tiempo, resonando la palabra «Huinca, Huinca», es decir, «cristiano, cristiano», y tal cual desvergüenza, dicha en el mejor castellano del mundo. Yo fingía no entender nada. «Buen día, amigo», «Buen día, hermano», era toda mi elocuencia, mientras mi lenguaraz apuraba la suya, explicando quién era yo y el objeto de mi viaje. Hubo un momento en que los indios me habían estrechado tan de cerca, mirándome como un objeto raro, que no podía mover mi caballo. Algunos me agarraban la manga del chaquetón que vestía, y como quien reconoce por primera vez una cosa nunca vista, decían: «Ese coronel Mansilla, ese coronel Mansilla». «Sí, sí», contestaba yo, y repartía cigarros a diestro y siniestro, y hacía circular el chifle de aguardiente. Notando que mi comitiva, siguiendo el camino, se alejaba demasiado de mí, resolví terminar aquella escena. Se lo dije a Mora, habló éste, y abriéndome calle los indios, marchamos todos juntos al galope, a incorporarnos a mi gente. Pronto formamos un solo grupo, y confundidos, indios y cristianos, nos acercábamos a un medanito, al pie del cual hay un pequeño bosque. Llámase Ayshankó. Mis oficiales y soldados no sabían qué hacerse con los indios. Dábanles cigarros, yerbas y tragos de aguardiente. Achúcar, azúcar, pedían ellos, pero el azúcar se había acabado. La reserva venía en las cargas y no había cómo complacerlos. Nuevos grupos de indios llegaban unos tras otros. Con cada uno de ellos tenía lugar una escena análoga a la que dejo descrita, siendo remarcables las buenas disposiciones que denotaban todos los indios y la mala voluntad de los cristianos cautivos o refugiados entre ellos. La afabilidad, por decirlo así, de los unos contrastaba singularmente en la desvergüenza de los otros. Cuando esa subió de punto, hablé fuerte.
Insulté groseramente a mi vez, y así conseguí imponerles respeto a aquellos desgraciados opillos, a quienes, viéndonos casi desarmados, se les iba haciendo el campo orégano. Llegamos a Ayshankó y como allí hay una lagunita de agua excelente, hice alto, eché pie a tierra y mandé mudar caballos. Mudando estábamos cuando llegó un grupo de 26 indios, encabezados por un hombre blanco, en mangas de camisa, de larga melena, atada con una vincha, de aspecto varonil, un tanto antipático, montando un magnífico caballo overo negro, perfectamente ensillado, con ricos estribos de plata y chapeado, y haciendo sonar unas grandes espuelas, también de plata, y blandiendo una larguísima lanza, y dirigiéndose a mí y sofrenando de golpe el caballo, me dijo: «Yo soy Bustos». «Me alegro de saberlo», le contesté con disimulada arrogancia. «Soy cuñado del cacique Ramón», añadió, cruzando la pierna derecha sobre el pescuezo de su caballo. «Soy el coronel Mansilla», repuse, imitando su postura y añadiendo: «¿Cómo está el cacique Ramón?». Contestóme que estaba bueno, que mandaba saludarme con todos mis jefes y oficiales, y a saber por qué razón, habiendo llegado a sus tierras, pasaba de largo por ellas. Le dije agradeciéndole el saludo, que no pasaba de largo por sus tierras, callado la boca, que el día antes había adelantado al indio Angelito y al cabo Guzmán con un mensaje. Me dijo que precisamente de ahí nacía la sorpresa de Ramón, que ellos habían dicho que antes de llegar a las tolderías del cacique Mariano, yo pasaría por las de Ramón. Seguimos cambiando palabras sobre este tópico, y no tardé en apercibirme de que el cacique Ramón hacía una mistificación ex profeso del mensaje que recibiera. Ni el indio Angelito ni el cabo Guzmán podían haberse equivocado. Era sumamente difícil. Yo me aseguré antes de despacharlos de Colimula de que me habían entendido perfectamente bien. Por otra parte, mi carta al cacique Mariano era terminante, y las tolderías de éste no distan tanto de las de Ramón, como para que no hubiera tenido tiempo de prevenirlo. Mi diálogo con el caballero Bustos se prolongó bastante, porque él hablaba castellano lo mismo que yo. Me avisaron que los caballos estaban prontos, preguntándome si quería mudar el mío. Contesté que sí, que me tomaran otro, y ofreciéndole a Bustos un cigarro, eché pie a tierra, y convidándole a hacer lo mismo, le dije que pensaba llegar en un rato al toldo de Mariano Rosas. Mientras me mudaba en el caballo, hice extender un poncho bajo un árbol, y sentados en él nos pusimos a platicar como dos viejos conocidos. Me trajeron el caballo, y cuando ponía el pie en el estribo, despidiéndome de Bustos, a quien conocí le había caído en gracia, llegaron simultáneamente por dos rumbos distintos dos grupos de indios. El uno venía de los toldos de Ramón y el otro de los toldos de Mariano. El de Mariano lo encabezaba un capitanejo, hombre de malas pulgas, como se verá después. El otro, un indio cualquiera. Mariano mandaba a saludarme, Ramón a decirme que ya salía a encontrarme. Despedí al primero con mis agradecimientos y me dispuse a esperar a Ramón. Esperándolo estaba, conversando con Bustos, mi comitiva charlaba y se entretenía con los demás indios y con unas chinas que acababan de llegar enancadas de a tres, cuando fuimos acometidos por unos cuantos indios que, lanza en ristre, y viniendo hacia mí gritaban: «Winca, Winca, matando, matando, Winca». Eché una mirada a mi alrededor y vi que mi gente estaba resuelta a todo, y con disimulada irritación le dije a Bustos: «¿Pensarán estos hacer alguna barbaridad?». Los bárbaros estaban ya encima. Hablóles Bustos y mi lenguaraz en su lengua, y echándose sobre ellos las chinas, sin temor de ser pisoteadas por los caballos, y haciéndose vigorosamente de sus lanzas, se las arrancaron de las manos. Los indios bramaban de coraje. Felizmente, el incidente no pasó de ahí.
Los augurios y temores de mi lenguaraz amenazaban confirmarse, pero ya estábamos en las astas del toro y no era cosa de retroceder. Volvió el embajador del cacique Ramón. ¿Con qué embajada? Mañana lo sabrás.